A los 42 años, cuando muchos creían que había optado por una vida tranquila y aislada, tras dificultades personales, Marcela Gándara rompió el silencio inesperadamente y declaró impactando a toda la comunidad: «Me volveré a casar». No se trata de un rumor ni de una especulación. Ella misma lo confirmó junto con una revelación sobre su pareja de toda la vida. Comienza una nueva aventura romántica, y hoy en nuestro canal conocerás la historia completa detrás de esta decisión revolucionaria. A los 42 años, cuando muchos pensaban que Marcela Gándara había cerrado por completo el capítulo del amor y que su vida seguiría un rumbo tranquilo, lejos de cualquier sobresalto emocional, ella sorprendió a todos con una frase que rompió años de silencio: «Me voy a casar otra vez». No lo dijo en tono triunfal ni como un anuncio preparado. Lo dijo desde un lugar íntimo con una serenidad que revelaba que la decisión no era impulsiva, sino profundamente reflexionada. En ese momento su voz cargaba una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, como si cada palabra llevara consigo todo el camino que había atravesado para llegar hasta allí. Lo más impactante no fue la noticia en sí, sino el hecho de que viniera directamente de ella después de tanto tiempo, evitando hablar de su vida personal. El público se había acostumbrado a una Marcela reservada dedicada únicamente a su música y a su mundo espiritual, poco dispuesta a compartir aspectos íntimos. Por eso escucharla confirmar que había encontrado nuevamente un compañero de vida generó una oleada de reacciones que iban desde la emoción hasta la incredulidad. Pero detrás del anuncio no había espectáculo. Había una mujer que había aprendido a escucharse a sí misma y que por fin sentía que podía hablar sin temor a las interpretaciones ajenas. En los primeros segundos después de la declaración, Marcela sintió un silencio profundo a su alrededor, como si el mundo hubiera detenido su ritmo solo para comprender el peso de sus palabras. No era el silencio incómodo de quienes se sorprenden, sino uno que mostraba respeto por el acto de valentía que acababa de tener. Para ella pronunciar esa frase significó mucho más que anunciar un compromiso. Fue una manera de reconocer públicamente que su corazón había encontrado un nuevo sentido. No se trataba de reemplazar lo que había vivido antes, sino de permitir que la vida la sorprendiera una vez más. Ella sabía que al decirlo inevitablemente surgirían preguntas. ¿Quién era él? ¿Cómo lo conoció? ¿Qué la hizo confiar otra vez? Pero por encima de la curiosidad ajena, lo que realmente importaba era la paz que sentía al admitirlo. Había pasado por momentos donde la idea de una nueva relación parecía lejana, casi imposible. Había días en los que creía que su historia afectiva estaba completa y que su misión en la vida ya no incluía compartir un proyecto con otra persona. Pero la vida de una manera suave y paciente fue abriéndole espacios que ella misma había cerrado sin darse cuenta. Cuando habló no estaba buscando aprobación ni validación. Marcela simplemente estaba compartiendo una verdad que había guardado con tanto cuidado, que por momentos se había vuelto parte de su silencio cotidiano. Y sin embargo, al pronunciarla, sintió un alivio inesperado, como si finalmente pudiera respirar sin cargas. Comprendió que este paso no solo significaba iniciar una etapa nueva, sino también honrar todo el proceso interno que la llevó a sentirse lista para amar de nuevo. Lo que más la conmovió después del anuncio fue darse cuenta de que no estaba caminando sola hacia esta nueva etapa. Su círculo cercano había sido testigo de su transformación, de la manera en que cada herida fue cerrando lentamente, de cómo la tristeza se convirtió en aprendizaje y el miedo en apertura. Ellos sabían lo difícil que había sido para ella abrir su corazón una vez más. Y por eso celebraron con sinceridad el valor que demostró al reconocer públicamente la decisión que ya había tomado en lo más profundo de su ser. Marcela también entendía que este anuncio marcaba un punto de inflexión en su relación con su público. Durante años su música había sido un refugio para quienes buscaban esperanza, consuelo y fortaleza. Pero ahora su historia personal se convertía en un testimonio vivo de que la vida siempre puede sorprender incluso cuando creemos que el amor ya no volverá. No estaba predicando, estaba compartiendo. Y en esa honestidad,
Muchos encontraron un eco de sus propias experiencias, como si la confesión de ella también les permitiera mirar con esperanza lo que aún no se ha escrito en sus vidas. Mientras pronunciaba esa frase tan simple y a la vez tan poderosa, Marcela sintió que algo dentro de ella finalmente se alineaba. No tenía todas las respuestas. No sabía exactamente cómo sería esta nueva etapa, pero sí sabía que había llegado a un punto donde podía hablar sin miedo y amar sin reservas. Y fue desde ese lugar de claridad donde surgió la frase que hoy resuena en todas partes: me voy a casar otra vez. Cuando Marcela Gándara reveló que se casaría de nuevo, muchos imaginaron que su historia de amor había florecido de manera repentina, como un giro inesperado en una película romántica. Pero la verdad fue muy distinta. El hombre que hoy ocupa un lugar tan importante en su vida no llegó envuelto en dramatismos ni grandes gestos. Llegó de forma silenciosa, casi cotidiana, en un momento en el que ella ni siquiera estaba buscando a alguien. Y quizá fue precisamente esa naturalidad lo que hizo que su presencia comenzara a tener un significado especial. Todo empezó con una conversación sencilla, una de esas que uno no anticipa y que no parece trascendental en el instante en que sucede. Él no trató de impresionarla con palabras grandilocuentes ni con una seguridad sobreactuada. Más bien lo que la sorprendió fue su capacidad de escuchar. Marcela llevaba años conviviendo con su propio silencio, acostumbrada a guardarse lo que sentía porque creía que no hacía falta compartirlo. Pero por primera vez en mucho tiempo se encontró hablando sin miedo, sin esa barrera invisible que suele levantar quien ha sufrido. Él la escuchaba sin prisa, sin intentar corregirla, sin presionarla para que revelara más de lo que quería. Y esa calma fue la primera grieta que se abrió en el muro emocional que ella había construido alrededor de su corazón. Con el paso de los días se dieron cuenta de que compartían una sensibilidad similar, una forma de ver la vida que no necesitaba demasiadas explicaciones. Él no venía del mundo del espectáculo, no estaba interesado en figurar ni en aprovechar su nombre. De hecho, lo que más la impresionó fue su serenidad ante la idea de que si estaban destinados a caminar juntos, sería por elección y no por conveniencia. Ese enfoque tan simple pero tan escaso comenzó a darle a Marcela una sensación de seguridad que creía haber perdido para siempre. Había momentos en los que él hablaba, y ella se sorprendía al descubrir que no tenía que ocultar sus vulnerabilidades. Podía admitir sus dudas, sus miedos, incluso aquellas cicatrices emocionales que pensó que nadie entendería. Él no las minimizaba ni las magnificaba. Simplemente estaba ahí presente, auténtico. Esa presencia constante, sin exageraciones ni presiones, fue lo que más la desarmó. No necesitaban hablar todos los días, ni estar juntos a cada minuto. La conexión entre ellos se construyó lentamente como una melodía suave que no necesita volumen para ser escuchada. Marcela comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. Sonreía más, descansaba mejor, su mente se sentía menos pesada. Incluso su manera de componer música empezó a transformarse. Las notas no nacían desde la tristeza profunda, ni desde la resignación, sino desde una luz nueva que ella misma no sabía explicar. A veces mientras trabajaba, se sorprendía tarareando sin darse cuenta algo que no le sucedía desde hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando comprendió que su corazón estaba empezando a confiar otra vez. Lo que más la conmovió fue la manera en que él respetaba su ritmo. Nunca la apuró para tomar decisiones, nunca dio por hecho que ella estaba lista para algo más. En lugar de avanzar con pasos firmes y calculados, avanzaba con suavidad, permitiéndole a ella marcar la distancia. Y esa paciencia tan rara, en una época donde todos parecen querer resultados inmediatos, fue clave para que la relación floreciera sin presiones. Él entendía que ella venía de un lugar donde las heridas tardaron años en sanar y jamás trató de forzar una recuperación que debía nacer desde dentro. Hubo una tarde en particular que marcó un antes y un después. Estaban hablando de cualquier cosa, recuerdos, música, la vida diaria, cuando Marcela se dio cuenta de que ya no estaba esperando a que algo saliera mal. No estaba alerta, no estaba protegiéndose, no estaba huyendo. Solo estaba ahí disfrutando de la conversación. Esa tranquilidad tan simple fue la señal que necesitaba. Comprendió que no se trataba de olvidar lo vivido,
sino de aceptarlo como parte de su historia, mientras permitía que algo nuevo se construyera sobre bases más sanas. Él, sin proponérselo, había logrado entrar en su vida de una manera que nadie más había logrado, sin ruido, sin exigir nada, sin invadir. Y justamente por eso terminó ocupando un espacio que ella misma no sabía que estaba disponible. Fue en esa mezcla de respeto, paciencia y autenticidad, donde Marcela encontró la seguridad para abrir su corazón. Y en ese gesto silencioso, el de permitir que alguien la acompañara sin condiciones. Comenzó la historia que más tarde la llevaría a decir en voz alta: «Me voy a casar otra vez». El momento en que Marcela Gándara decidió revelar su compromiso no fue producto de la espontaneidad ni de una emoción pasajera. Fue una decisión que maduró lentamente dentro de ella, como una semilla que necesita tiempo, silencio y valentía para brotar. Había pasado meses viviendo este amor en privado, disfrutando de una tranquilidad que hacía años no experimentaba, pero también sintiendo el peso de guardar algo tan grande únicamente para sí misma. Y aunque no buscaba aprobación, sabía que el día en que decidiera hablar su vida, volvería a colocarse en el centro de todas las miradas. Todo comenzó una mañana en la que despertó con una sensación distinta. No era alegría desbordante ni inquietud. Era una claridad suave, casi espiritual, que la envolvía por completo. Marcela se levantó, hizo su rutina habitual, y mientras tomaba una taza de café, sintió que ya no tenía miedo. Por primera vez, la idea de compartir su verdad con el mundo no le provocaba dudas ni inseguridad. Era como si algo dentro de ella hubiera hecho clic, dándole permiso de avanzar hacia una etapa más abierta y honesta de su vida. Esa mañana recordó todas las veces que evitó preguntas incómodas, todas las entrevistas donde desvió el tema, todas las conversaciones en las que se limitó a sonreír, para no revelar más de lo necesario. Y comprendió que sus silencios habían sido necesarios, mientras su corazón se iba reconstruyendo poco a poco. Pero ahora con un amor que ya no la asustaba, con un compañero que respetaba cada paso que daba, y con la serenidad que había recuperado después de años de introspección. Ocultar la verdad se sentía como negar la alegría que finalmente había encontrado. Decidió que era momento de decirlo, no por presión externa, sino por liberación interna. El anuncio no se hizo en un escenario ni en un evento preparado. Marcela no buscó producir un impacto mediático, simplemente habló desde su esencia. Cuando abrió su corazón frente a quienes la escuchaban, su voz transmitía un tipo de emoción que solo se siente cuando una persona ha tomado una decisión desde la madurez. No había dramatismo ni excesos, solo la convicción tranquila de alguien que sabe que está haciendo lo correcto. Y aunque su declaración fue breve, llevaba consigo una historia larga, intensa y profundamente personal. Su equipo cercano se sorprendió no porque desconocieran la relación, sino porque no esperaban que fuera el día elegido. Ella, sin embargo, sabía que no había un día perfecto, solo un día, en el que el alma se siente lista. Fue en ese instante cuando entendió que cualquier reacción externa era secundaria frente al hecho de que finalmente estaba honrando la verdad de su corazón. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la misma serenidad con la que tomó la decisión de amar otra vez. Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos celebraron su valentía y la felicitaron con entusiasmo, recordando cuánto bienestar había traído su música a lo largo de los años. Otros desde la distancia expresaron sorpresa o incluso confusión, como ocurre con cualquier figura pública que revela un aspecto íntimo de su vida. Sin embargo, lo que más la conmovió fue la cantidad de mensajes de personas que compartieron sus propias historias sobre segundas oportunidades en el amor. Era como si su anuncio hubiera encendido una pequeña luz en quienes también habían perdido la esperanza. Marcela leyó cada mensaje con atención, sintiendo una mezcla de gratitud y responsabilidad. Entendía que su testimonio tenía peso, pero también tenía claro que no estaba obligada a justificar nada. Aquello que decidió compartir lo hacía porque era parte de su camino, no porque necesitara explicar sus decisiones. Su anuncio no era una defensa ni una declaración polémica. Era un acto profundamente humano, uno que mostraba que el corazón puede abrirse incluso después de haber pasado por momentos difíciles.
Esa noche, cuando la noticia ya había dado la vuelta entre sus seguidores, Marcela se sentó en silencio en su sala. Respiró hondo y sintió una calma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El mundo sabía su verdad, y ella ya no llevaba el peso de ocultarla. Por primera vez en años, la transparencia no le generaba temor sino una sensación de libertad. Su corazón estaba ligero, su mente en paz, y su espíritu abierto a lo que viniera. En ese instante comprendió que la vida, cuando se vive desde la honestidad, siempre encuentra una manera de alinearse. Y fue desde esa certeza, desde donde Marcela decidió dar el siguiente paso en su historia, sabiendo que lo que seguiría sería un camino de crecimiento, de desafíos y de un amor que contra todo pronóstico había encontrado una segunda oportunidad. Antes de que Marcela pudiera pronunciar el sí que cambió nuevamente el rumbo de su vida, tuvo que recorrer un trayecto interno que no todos conocían. No fue un camino corto ni sencillo. Durante años la herida que cargaba no era visible para el público, pero estaba ahí acompañándola en cada escenario, en cada letra que escribía, en cada oración que murmuraba intentando encontrar consuelo. Había aprendido a vivir con ese dolor de forma silenciosa, como alguien que se acostumbra a una sombra que siempre está detrás, aunque ya no quiera mirarla. El duelo que atravesó no fue únicamente por una relación pasada, sino por una parte de sí misma que había quedado rota sin saber cómo reconstruirse. Había días en los que sentía que estaba avanzando, que la fe y el tiempo serían suficientes para curar todo. Pero también había noches en las que la ausencia, los recuerdos y la incertidumbre la hacían retroceder. En esos momentos la música se convirtió en su refugio. No componía para el mundo. Componía para sobrevivir. Cada melodía era un intento de ordenar emociones, cada letra era un intento de comprender lo que su corazón aún no sabía cómo explicar. Con el tiempo, sin embargo, Marcela comenzó a darse cuenta de que había caído en la costumbre de esconderse detrás de su fortaleza. Se mostraba fuerte porque muchos esperaban verla así, pero la verdad era que necesitaba detenerse. Fue entonces cuando decidió alejarse del ruido y dedicar tiempo a escucharse. Ese proceso, aunque difícil, fue esencial. Pasó meses sin forzar respuestas, dejando que su corazón hablara a su propio ritmo. Y en ese silencio encontró algo que hacía tiempo no sentía paz. Poco a poco empezó a reconocer que sanar no consistía en olvidar ni en tapar el dolor, sino en permitir que la herida cerrara sin prisa. Aprendió a mirarse con más compasión, a no exigirse perfección y a aceptar que incluso las personas más espirituales también se quiebran. La fragilidad, en lugar de ser un motivo de vergüenza, se convirtió en una puerta hacia una versión más auténtica de sí misma. Fue así como renació la posibilidad de volver a confiar no en alguien más, sino primero en ella. Esa etapa de introspección también transformó su relación con la fe. Durante mucho tiempo su conexión espiritual se basaba en la idea de que debía ser fuerte para mantener firme a quienes la seguían. Pero en medio de su proceso comprendió que la fe no tiene que ser una coraza. Puede ser suave, puede ser vulnerable, puede ser un espacio para descansar. Y en ese espacio, Marcela empezó a descubrir que la esperanza no había desaparecido. Solo estaba esperando a que ella se detuviera lo suficiente para volver a encontrarla. A medida que avanzaba su entorno cercano, notó cambios sutiles pero significativos. Su mirada era más liviana, su voz más tranquila, su forma de estar presente más completa. Parecía como si finalmente hubiera recuperado partes de sí misma que había perdido entre responsabilidades, expectativas externas y duelos silenciosos. Y aunque aún había días en los que la tristeza regresaba, ya no la asustaba. La aceptaba como una compañera pasajera, una señal de que estaba aprendiendo a convivir con su historia sin negarla. Fue durante ese proceso, sin buscar nada ni a nadie, que su corazón empezó a abrirse lentamente. No porque estuviera lista para amar, sino porque estaba lista para dejar de huir de sí misma. Y esa diferencia lo cambió todo. Cuando el hombre que hoy es su compañero llegó a su vida, no vino a reparar lo que estaba roto, sino a acompañarla, mientras ella terminaba de sanar. Llegó en el momento preciso en que Marcela ya no necesitaba que alguien la salvara, sino que la caminara a su lado.
Si no hubiera recorrido ese camino de silencio, de enfrentarse a sus miedos, de llorar lo necesario y de reencontrarse con su propia luz, quizá no habría tenido la claridad ni el valor para decir sí nuevamente. Su historia no es solo la de una segunda oportunidad en el amor, sino también la de una mujer que se reconstruyó a su propio ritmo sin presiones y sin máscaras hasta volver a sentirse completa. Después de haber recorrido un camino lleno de silencios, reconstrucción emocional y revelaciones que cambiaron la manera en que se veía a sí misma. Marcela Gándara se encuentra ahora en un punto donde el futuro dejó de ser una pregunta temida y comenzó a convertirse en un horizonte amable. No es un futuro que imagina con urgencia ni con expectativas rígidas. Es un futuro que se abre paso con suavidad, como si cada día trajera una pequeña señal de que todo lo vivido, lo bueno y lo doloroso la preparó para este momento. Al observar su vida desde esta nueva perspectiva, Marcela siente una mezcla de serenidad y gratitud. Ya no necesita tener todas las respuestas para sentirse segura. Ha aprendido que la incertidumbre también puede ser un espacio fértil, un territorio donde el amor crece sin presiones. La persona que hoy la acompaña no viene a llenar vacíos, ni a convertirse en una promesa imposible. Viene a caminar con ella, a construir un presente que se sostiene en la autenticidad y no en el miedo a perder. Y esa presencia tranquila es la que le permite mirar hacia adelante sin ansiedad. En las conversaciones que han tenido sobre el futuro, ninguno de los dos habla en términos grandilocuentes. No hacen planes exagerados, ni proyectan un ideal inalcanzable. Prefieren imaginar la vida como una serie de momentos que se eligen día a día, un desayuno compartido sin prisa, una tarde en silencio, una risa espontánea, un abrazo después de una jornada difícil. Son detalles simples, pero para Marcela representan un hogar emocional, un espacio donde puede ser ella misma sin temor a que la juzguen o la presionen para encajar en expectativas ajenas. La idea del matrimonio, lejos de asustarla como alguna vez lo hizo ahora, la envuelve con una sensación de paz. No lo ve como un contrato ni como una meta, sino como un compromiso libre, nacido desde una decisión consciente. Después de tantos años creyendo que su historia afectiva ya estaba completa, descubrir que aún tenía espacio para un amor nuevo ha sido una de las sorpresas más profundas de su vida. Y esa sorpresa, en lugar de confundirla, la impulsa a abrazar lo que viene con una madurez que solo nace después de haber atravesado la tormenta. Marcela sabe que el mundo tendrá opiniones. Habrá quienes celebren esta etapa con alegría y otros que la miren con cautela o incluso con escepticismo. Pero ahora más que nunca comprendió que la felicidad no necesita permisos. No está viviendo para cumplir expectativas, sino para honrar lo que su corazón siente. Su historia, marcada por la fe, la resiliencia y la búsqueda constante de autenticidad, le ha enseñado que las segundas oportunidades no son regalos que la vida da al azar, sino puertas que se abren cuando uno está dispuesto a cruzarlas con valentía. Hay noches en las que imagina cómo será esta nueva etapa, no con una fantasía idealizada, sino con una visión realista y esperanzada. Se ve construyendo una vida donde la comunicación sea más plena, donde las heridas no se escondan, sino que se hablen, donde el cariño no se dé por sentado. Se ve creciendo junto a alguien que la respeta, que no intenta definirla ni moldearla, sino acompañarla. Y sobre todo se ve disfrutando de un amor más tranquilo, uno que no necesita ruido para sentirse fuerte. En el fondo, quizá lo que más la emociona no es el matrimonio en sí, sino la versión de sí misma que ha descubierto en este proceso. Una mujer que no teme empezar de nuevo, que reconoce sus fragilidades, sin avergonzarse, que se permite sentir ilusión, sin que el pasado dicte cada paso. Esa mujer es la que mira hacia adelante con confianza, sabiendo que el futuro no tiene por qué ser perfecto para ser hermoso. Y así, mientras da los últimos pasos hacia esta nueva etapa, Marcela siente que por fin está donde debe estar. No porque el camino haya sido fácil, sino porque ha sido auténtico. Y en esa autenticidad, encuentra la fuerza para escribir el capítulo que viene con la misma serenidad, con la que pronunció aquella frase que cambió todo: me voy a casar otra vez. La historia de Marcela Gándara nos recuerda que nunca es tarde para volver a creer en el amor, en la vida y en uno mismo.
Después de años de silencios, de sanaciones profundas y de decisiones difíciles, ella eligió abrir nuevamente su corazón, no desde la necesidad, sino desde la libertad. Su camino nos muestra que la vulnerabilidad no es una señal de debilidad, sino una forma honesta de avanzar. Que las segundas oportunidades no llegan para borrar el pasado, sino para demostrar que somos capaces de renacer incluso donde alguna vez sentimos que ya no quedaba nada. Cada paso que Marcela ha dado hacia este nuevo capítulo está lleno de intención de paz y de la certeza de que la vida sigue sorprendiendo cuando decidimos dejar de vivir con miedo. Y quizás al escuchar su historia también tú puedas reconocer en tu propio camino ese espacio donde la esperanza quiere volver a entrar. A veces lo único que necesitamos es permitirnos sentir otra vez. Si este relato te tocó, te inspiró o simplemente te acompañó por unos minutos, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video o explora otros contenidos donde buscamos contar historias reales, profundas y humanas. Gracias por estar aquí, por escuchar y por abrir tu corazón junto al nuestro. Aquí siempre tendrás un espacio para reflexionar, emocionarte y descubrir nuevas formas de ver la vida.